Bueno, hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a retomar lo que vimos en la clase sobre oración compuesta. Recuerden que la oración compuesta se diferencia de la oración simple en el sentido en el que vamos a tener dos oraciones que se van a relacionar de distintas maneras. Se pueden relacionar como iguales, unidas por un nexo, así son las oraciones coordinadas, o se van a relacionar como una dependencia. Hay una pequeña oración que depende de otra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a realizar el análisis? Vamos a ejemplificar con dos oraciones. Vamos a empezar con esta que está segunda. Si me gusta trabajar en casa, pero tengo dolor de espalda, y el reconocido escritor redacta historias que dan miedo a todos. ¿Sí? Entonces, vamos con la primera. Esta tiene un pequeño truquito, ¿no? Que es el verbo gustar. Que no sé si recuerdan que tiene una particularidad. Si no, vayan reflexionándolo y ahora lo vamos a analizar. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando analizamos sintácticamente una oración? Buscamos los verbos. Uno es gustar y el otro que tenemos es tener. ¿Sí? Tengo. Como segundo paso, de ahora en más, para las oraciones compuestas, es buscar los nexos. ¿Qué nexos nos aparecen? ¿Sí? Si son subordinantes, si son coordinantes. Tenemos acá un pero como nexo. Este pero, entonces, nos va a establecer una relación de igualdad entre dos coordinados. Entonces ya sabemos que esta es una oración coordinada. Por lo tanto, vamos a establecer la división. Dividimos acá con el pero. El pero igual se me fue muy arriba, así. Lo aislamos de todo. Acá dividimos, ¿sí? Trabajar en casa, pero tengo dolor de espalda. ¿Qué tipo de coordinante es pero? Bueno, ustedes tienen que repasarlo, revisarlo, pero si ven, acá está oponiendo dos ideas. Esto es algo positivo, me gusta trabajar en casa, pero doy una pequeña cosa que se opone, que no me agrada, tengo dolor de espalda, ¿sí? De estar tanto sentado, de estar siempre frente a la computadora, en fin. Entonces ponemos nexo adversativo. ¿Sí? Ese sería. Ustedes tienen que poner siempre el tipo de nexo que es en las coordenadas. Nexo adversativo y ponemos acá coordinado 1 y coordinado 2. Entonces, con el verbo gustar, recuerdan que en general lo que nos gusta, la cosa gustada, es el sujeto de la oración, porque es con lo que concuerdas. Yo digo, me gusta el chocolate, pero me gustan los helados. Sí, hay una concordancia con eso, es porque en efecto ese es el sujeto. Acá lo que tenemos es un verboide, una forma no personal del verbo, que suele funcionar como sustantivo, que es trabajar, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos es un sujeto cuyo núcleo es el infinitivo trabajar. Entonces, me gusta trabajar en casa. Entonces acá hacemos la división. Sujeto predicado. Acabado simple, sujeto simple expreso. Este me es el objeto indirecto, el destinatario de la acción, que sería a mí. Y gusta es el núcleo verbal. ¿Verdad? Me gusta trabajar.
es el núcleo. Y recuerden, como el núcleo acá es un verboide, puede tener modificadores de un verbo, porque está como a medio camino. Entonces, en casa en realidad es un complemento circunstancial del lugar. Me gusta trabajar allí, en casa. Sí, sé que suena raro que dentro del sujeto haya un circunstancial, pero eso es debido a que es una construcción verboidal. ¿Sí? Como ven, mientras más uno analiza, más cosas uno encuentra. Y acá tenemos la división en subordinante y termo. ¿Sí? Este es el análisis del primero. Bien, analizamos simplemente cómo analizaríamos una oración bimembre simple. Una oración simple. Pero tengo dolor de espalda. ¿Quién es ese tengo? Yo. ¿Está explícito? No. Entonces ponemos acá al lado, sujeto tácito, yo. Y acá directamente va a ser todo predicado. Predicado, ¿verdad? Simple. Tengo es el núcleo. Uy. Esperen un segundo que se me fue la pizarra. No sé por qué. Tengo núcleo verbal. ¿Y qué tengo? Dolor de espalda. Lo tengo. El dolor de espalda es tenido por mí, suena bastante extraño, pero lo podemos reemplazar por lo tengo. Alguien tiene algo. Yo lo que tengo es dolor de espalda. Es el objeto directo. Tiene un núcleo sustantivo, que es dolor, y de espalda es el modificador indirecto de ese sustantivo, ya que lo modifica a través de una preposición, y como tenemos una preposición, arriba lo analizamos como subordinante y término. Como ven, esto no se diferencia de lo que nosotros veníamos viendo. Sí, hay algo que me faltó, que lo voy a poner acá arriba. Vamos a ponerlo acá. Voy a ponerle construcción coordinada o coordinativa. Creo que he usado los dos términos. Están bien ambos, ¿sí? El nexo ya lo dejamos como unidad. ¿Sí? Todo es una construcción coordinada. Y ahora lo dividimos. Dividimos acá en construcción sujeto-predicado. El primero. Y hacemos un análisis como si fuera una bimembre simple normal. Construcción sujeto y predicado. Esta es una construcción verbal. Su núcleo es un verbo. Y ya acá, disculpen la desprolijidad de las rayas, terminamos en unidad, porque ya no podemos analizar más nada. Y por este lado, el núcleo es un infinitivo. Entonces va a ser una construcción verboidal. Porque es un verboide de infinitivo. Ese es su núcleo. Acá, ya con trabajar no podemos analizar nada más, pero en casa pusimos un subordinante término. Entonces tenemos acá una construcción directiva. Construcción directiva. Y esto sí, ya lo dejamos en unidad. Unidad. Me gusta trabajar en casa, pero vamos con el coordinado 2. Tengo dolor de espalda. Es una construcción
de sujeto predicado, aunque el sujeto esté tácito. Vamos a dejar directamente acá, después de eso, construcción verbal, porque lo que sigue es un predicado. El núcleo es tengo. Entonces ya ahí ya no podemos analizar más. Lo marcamos como unidad. Y dolor de espalda es el objeto directo, es una construcción sustantiva. Porque su núcleo es el sustantivo dolor. Construcción sustantiva. Como les dije, dolor es el núcleo. Lo marcamos como unidad. Y de espalda es un modificador indirecto, entonces marcamos construcción directiva. Construcción directiva. Y acá sí. Unidad. Unidad. ¿Sí? Ahí tenemos entonces un ejemplo de cómo analizar paso a paso una construcción coordinada. ¿Sí? Como ven, en realidad lo primero que hay que reconocer son los verbos y el nexo, y ver si tienen un sujeto y un predicado diferentes. En relación con eso, los vamos a dividir en los dos coordinados, y después simplemente analizamos como si fueran dos oraciones distintas. Vamos ahora, entonces, con la otra oración. El reconocido escritor redacta historias que dan miedo a todos. ¿Sí? Leemos atentamente la oración, la entendemos, y buscamos los verbos. ¿Cuáles son los verbos? Redacta y dan. Encontramos dos. Pero ahora busquemos el nexo. El nexo es que. ¿Sí? Como el nexo es que, entonces no va a ser una relación de igualdad, sino va a ser una relación subordinada. ¿Sí? Entonces, sabemos que esto va a ir en un segundo nivel de análisis. Primero vamos a analizarlo como si fuera una oración simple. Después, dentro de la oración simple, vamos a ir haciendo las divisiones correspondientes. Si quieren, si les es más sencillo, la subordinada la ponemos entre paréntesis. A ver cómo queda esto. Hace lo que se puede. A ver ahí. Bueno. Y el punto acá al final. ¿Sí? Redactan historias que dan miedo a todos. Ese que dan miedo a todos lo podríamos reemplazar por terroríficas. Entonces, ¿qué tipo de subordinada va a ser? Ustedes piénsenlo, ya lo vemos. Entonces, se me cambió de color, ahí está. Lo primero que vamos a notar es que es una oración bimembre. Es una oración bimembre. Y vamos a hacer la división, entonces, entre sujeto y predicado. ¿Quién redacta historias que dan miedo a todos? El reconocido escritor. ¿Sí? Entonces, hacemos la división. ¿Verdad? Ahora vamos a hacer hasta acá. Ahí está. Y vamos a dividir entonces en sujeto y predicado. Sujeto simple expreso, predicado verbal simple. Bien. El núcleo de el reconocido escritor es el sustantivo escritor. Y el determinante el, o artículo, el, es un modificador directo. Y el adjetivo reconocido es un modificador directo. Entonces, modificador directo, núcleo. Ya no podemos analizar nada más del sujeto.
vamos con el predicado. Redacta es el núcleo verbal. ¿Qué redacta? Historias que dan miedo a todos. ¿Por qué? Porque que da miedo a todos depende de historias, ¿sí? Su antecedente es historias. Entonces va todo junto. Lo podemos cambiar por las redacta. O las historias son redactadas por el reconocido escritor. Entonces, esto es un objeto directo. ¿Por qué no pongo acá objeto directo, proposición subordinada? Porque todavía no llegamos a la proposición subordinada. Historias no está dentro de la subordinada. Hasta ahora todo esto es un objeto directo. Ahora, en un segundo nivel de análisis, vamos a ver que historias es un sustantivo, es el núcleo del objeto directo. Y que dan miedo a todos, que lo podemos cambiar por terroríficas, es un modificador directo, una proposición subordinada adjetiva, ¿no? Y acá analizamos entonces la subordinada. Recuerden que las proposiciones subordinadas adjetivas, sus nexos siempre son relacionantes, es decir, tienen una función dentro de la oración. En el caso de que siempre reemplazan al sujeto. Entonces ya sabemos que va a ser el sujeto simple expreso, y el predicado va a ser el resto. Reemplaza historias. Historias dan miedo a todos, ¿sí? O las historias, suenan un poco más gramatical, dan miedo a todos. Ese que es el núcleo, el sujeto que está. Dan es el núcleo verbal. Dan eso. Alguien da algo. ¿Qué es lo que da? Miedo. Ese miedo es el objeto directo. ¿Y a quién les da miedo? A todos. Es el objeto indirecto. Objeto indirecto, objeto directo. Sí, después ven, como ven, analizamos como si fuera otra oración. ¿Y qué nos queda analizar? El a todos, que tenemos un subordinante y un término. Subordinante y término. Y ahora analizamos por arriba la construcción. Dijimos que era una oración bimembre, es decir, que es una construcción que se divide en sujeto y predicado. Dividimos en sujeto y predicado. El núcleo del sujeto es un sustantivo, por lo tanto, es una construcción sustantiva. Y adentro no tiene más niveles de análisis, así que lo dejamos todo en unidades. Unidad, unidad, unidad. Vamos con el predicado. El núcleo del predicado es un verbo. Entonces, lo primero que vamos a decir que es una construcción verbal. ¿Sí? Es núcleo, ya lo dejamos como unidad. Y después todo el resto es un objeto directo, que el núcleo del objeto directo es un sustantivo. Entonces es una construcción sustantiva. Acá ponemos la unidad. Y acá hacemos la recursividad. Hacemos la división entre sujeto y predicado. Construcción sujeto y predicado. ¿Sí? Directamente en qué marcamos la unidad. Que no tiene más que una sola palabra. Dan miedo a todos. El núcleo es un verbo, es una construcción verbal. Dan y miedo
ya quedan como unidad. Uy, se me va la pizarra. Ahí está. Dan y miedo quedan como unidad. Unidad, unidad. Y a todos es una construcción directiva. Para que me entre todo, sí, creo que me entre todo. Y ya después de eso nos queda unidad y unidad. Y ahí estaría. Bueno, acá tienen entonces dos ejemplos de cómo se analizan las subordinadas y las coordinadas. Este ejemplo es de una subordinada adjetiva. Recuerden que la ejercitación de esta semana son las 12 oraciones que tienen en el cuadernillo, así que mírenlas, analícenlas con tiempo. Recuerden que tienen horarios de consulta a los cuales pueden asistir y lo que necesiten estoy a su disposición. ¿Sí? Muchas gracias y nos vemos pronto.